Jesús ha muerto. Los discípulos se han escondido. Jesús ha sido sepultado. Y muy de mañana, el primer día de la semana, Juan capítulo 20. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Con los ojos rojos, llenos de lágrimas, preocupada porque se han robado el cuerpo de su Señor. Eso pensaba ella. Y lo habrán tirado los chacales para que se los coman. ¿Cómo pueden ser los romanos tan malvados?, pensaba ella. Va corriendo, ya fue al sepulcro, vuelve del sepulcro corriendo para avisar a los discípulos. Y le avisa a Pedro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo es Juan, el que relata esto. Era el más joven del grupo, corrió primero. Y Pedro vino tras él. Y entonces Juan no pudo entrar al sepulcro por temor. Los jóvenes a veces son así. Esperan que el más adulto venga. Pedro llegó detrás de él, pero también detrás de Pedro llegó María. Pero ya María había ido temprano. Ya vio la piedra retirada, ya vio que el cuerpo no estaba y ya subió a Jerusalén para avisar. Y ahora resulta, cuando Juan y Pedro salen, María sale detrás, pero ya no tiene fuerzas, ya corrió 2 veces. Y cuando llega al sepulcro, ya Pedro y Juan van a salir. Y asomándose vio, dice Pedro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este es Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, el que había estado sobre la cabeza de Jesús, estaba separado de los lienzos y estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el más joven, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Que el cuerpo no estaba ahí? ¿O creyó que Jesús ha resucitado? En ese momento ninguno de ellos habla de resurrección. En ese momento ninguno de ellos están acongojados, están tristes. Todos ellos están pensando que han robado el cuerpo para hacerlo pedazos o para que se lo coman los chacales. Entonces dice la Biblia, pues aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitara de los muertos, ni Pedro, ni Juan, ni María. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y esta mañana les dije a los jóvenes, a quien primero aparece Jesús. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Maestro, Maestro. ¿Qué encuentro? ¿Qué momento? La primera persona que va a proclamar que Él vive es aquella prostituta, aquella mujer a quien Cristo sanó de la enfermedad sexual. Ella será la primera en decir que Él vive. Esto puede chocarle mucho a los legalistas, a los fariseos. Esto puede
mostrarte que el Señor elige a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y María se tiró a los pies de Jesús y Jesús le dice: suéltame, no me toques, hijita, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el capítulo 16 de San Lucas hay un detalle de este momento de conversación. Dice la palabra de Dios en el verso 7 que aquellos ángeles que estaban en el sepulcro le dijeron a María, dice: id, decid a sus discípulos. Y ahora usa el nombre de uno de ellos y les dicen: vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como él dijo. ¿Por qué y a Pedro? ¿Por qué a María? ¿Por qué a María y a Pedro? ¿Qué es lo que hay entre María y Jesús y Pedro y Jesús? ¿Qué hay? Amor, amor del bueno, amor sincero, amor que lo entrega todo, amor en temperamentos diferentes, en caracteres diferentes, en personalidades diferentes, pero al fin de cuentas, amor. Dios ama al que vive seguro y hace las cosas bien y se transforma como María y vive su discipulado en madurez y en crecimiento. Dios ama a los que están seguros de que han elegido lo mejor y avanzan prestos y crecen y es admirable cómo crecen. Y también Dios ama a los que son endebles, con altos y bajos, que a veces no entienden su temperamento, que tienen tremendas luchas de carácter. Dios tiene amor por ellos, pero Dios lo que empieza, lo termina. El que comenzó la obra, la debe terminar. Una mujer y un hombre fueron nuestros ejemplos esta semana para mostrarnos a nosotros el proceso del discipulado. El proceso varía. No podemos adecuar el proceso a cada uno de manera igual. No somos clones. Somos seres humanos con temperamentos, con caracteres distintos. Pero aún así, en esa diferencia, si Cristo está en el medio, si Cristo es el objeto de tu adoración, si Cristo es el que hace el milagro, si Cristo es el dueño de la justicia y la santidad, cuando tú caminas con Él, a pesar de, Él completará la obra en ti. Él ama a los coléricos, Él ama a los flemáticos, Él ama a los melancólicos, Él ama a los sanguíneos como el pastor Homero Salazar, Él ama a extrovertidos e introvertidos. Él ama, y cuando tú te pones en las manos de Jesús, tú puedes entender que la ofrenda de su amor, aunque no la mereces, es el poder que necesitas para vencer. Cristo es amor, Dios es amor. Él tiene el poder para ayudarte. Es un proceso. Por eso el hermano mayor de la iglesia, que ha vivido su proceso y que está en la madurez del discipulado, no puede quejarse, no puede criticar, no puede hablar de aquel que está en su proceso pero en otro nivel. Cada uno es una historia diferente, cada uno es un mundo diferente. Todos los pastores tenemos cada uno un temperamento. No podemos crear clones de pastores. El pastorado necesita locos como el pastor Homero, flemáticos y tranquilos, pastores pausados.
Él necesita también pastores llorones, que sean sensibles, y también necesita coléricos para poner a la iglesia en su sitio. Todos son edificados por el Espíritu de Dios y en su nivel son usados por Dios. Y eso tenemos que respetar. A veces el hermano adulto de la iglesia quiere que el jovencito de 19 años actúe como él. Tú naciste hace 60 años. Tú no naciste en la época digital. Tú no naciste en la época de lo electrónico. Y el día que te compraste el celular hace 40 años atrás o 30 años atrás, manejabas un aparatazo así. Please. Todos viven un proceso. Yo no puedo medir mi proceso con el del otro. Cada ser humano es individual. Cada ser humano vive su propia experiencia. Los principios se aplican, no se negocian. Las normas son tratables. Madurez espiritual significa para el viejo en la fe entender que todos tienen su nivel y no levantar tu dedo acusador. Amar, ese es el ADN de Dios. Amar a María y respetar su proceso. Amar a Pedro y respetar su proceso. No, pues que antes cantábamos nuestros himnos y ahora miren cómo están los muchachos. Hasta guitarra me han puesto. Y ese pastor peruano con cara de guaco que toca la guitarra y vino a hacernos esto. ¿Qué te pasa? ¿Are you crazy? Respeta los procesos. Cristo ama, Cristo salva, Cristo ayuda a madurar, Cristo lo es todo en todo. ¿Me exalté un poquito? So sorry. Pero tenía ganas de decirlo. Pedro, ve y dile a Pedro. Salió corriendo, llegó al sepulcro y lo que sucedió lo marcó más. Y si él vive, y si de verdad resucitó, sentimientos encontrados, resucitó. Y yo no le creí, le fallé a mi amigo. ¿Quieres ver a Pedro? Lo vas a encontrar llorando. ¿Quieres ver a Pedro en un conflicto? Tal vez pensó, es mejor que no resucite. No podría verlo a los ojos, no podría. Yo no podría. Le fallé. Esta semana yo he tenido entrevistas con algunos de ustedes. He visto lágrimas, muchachos bajando la cabeza, cristianos de la Seventh Day Adventist Church, bajando su cabeza diciendo, pastor, le fallé a Jesús, hice esto, le fallé, yo estoy entregado a la iglesia. Es un proceso, Él te ama igual. Entiéndelo. No voy a decir como Alejandro Bullón, tú eres la cosa más linda que él tiene. Voy a decírtelo en serio.
esto no es un juego. Él todavía no ha acabado contigo. Es un proceso. ¿Do you understand me? Proceso. Pedro lloró. Y dice la palabra de Dios, capítulo 21 de Juan. ¿Cómo puede uno buscar huir de esa presión de haberle fallado a un amigo? Pedro está deprimido. Pedro está deprimido. Después de esto, Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. La depresión muchas veces te lleva a huir. Y la mejor forma que tenía Pedro, recuerden que Pedro nunca había vuelto a la pesca después de haber sido declarado apóstol. Él no volvió a pescar, pero estaba tan triste que a veces es necesario volver a hacer algo que tú amas hacer. Y Pedro, dice la Biblia, Pedro les dijo: muchachos, me voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Lo veían tan mal. Pensaban que como Judas se suicidó, Pedro podría intentar lo mismo, porque ya seguramente les había llegado el chisme de que Pedro negó al maestro. Y los muchachos, los amigos, a veces uno busca estar con los amigos cuando estás en esa situación, y los muchachos y amigos que te aman tienen que rodearte. Por eso hoy, cuando tú estabas en la situación en la que estabas, yo decía: si hay un amigo que está contigo, no vengas solo. Siempre es bueno una mano amiga. Y los amigos que estaban con él, que lo veían a Pedro, Pedro estaba down, estaba ido, estaba triste, lloroso. Fueron momentos terribles, hermanos. Y entonces dijeron: oye, vamos con él, no vaya a ser que este tipo cometa una locura. Y se fueron todos a pescar. Y dice la palabra de Dios, dice: salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. ¿Ustedes recuerdan una noche en la que Pedro y sus amigos no pescaron nada? Fue en Capernaum. Cuando Cristo les dijo: boguen mar adentro. En pleno día, después de haber predicado, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tiren la red. Y Pedro, el autosuficiente: maestro, ¿tú me vas a enseñar a mí a pescar? Los peces salen por la noche, no vamos a pescar nada. Pedro, hazme caso, tira la red. Maestro, please. Si hubiese sido argentino, Pedro diría: ¿qué decir, maestro? ¿Recuerdas la pesca milagrosa? Fue en ese momento cuando Pedro vio el milagro. Ese es el momento cuando Pedro vio el milagro. Cuando Pedro fue presentado por Andrés, Pedro intermitentemente estaba con Cristo y en la pesca. Pero a partir de ese momento en Capernaum, Dios le dio a Pedro su ministerio. Cuando Pedro reconoce su debilidad y se tira a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Jesús, que yo soy indigno. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si tú me sigues, tú serás
aprenderás a ser un pescador de hombres. Ese será tu ministerio. Pedro arruinó su ministerio negando a Jesús. Pedro está triste y deprimido, necesita otra oportunidad. Y el Dios de segundas oportunidades se la va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ama. Jesús te ama. Y Él todavía no ha acabado su trabajo contigo. Cada uno de nosotros tiene en el Dios de los cielos al único que puede comprenderte y el único que puede darte el poder para vencer. Y ahora dice la palabra de Dios que aparece Cristo, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron desde la barca, desde el fondo: no. Y entonces Jesús les dijo lo mismo que sucede en Capernaum: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero es de día, ya no hay peces. Echad la red. Pero Señor, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo. Pedro no solamente estaba deprimido y triste por lo que le hizo a Jesús, sino que encima de eso, el golpe de no pescar nada lo tenía Pedro completamente de manos vacías. Tal vez en la popa de la barquita Pedro estaba diciendo: me voy a tirar, ojalá me ate una piedra de molino y me caiga aquí para morir. Mi vida no tiene sentido. He fallado. He tocado fondo. Ya nadie puede confiar en mí. ¿Nadie? ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Cuando todos te abandonen, cuando todos te den la espalda, cuando todos digan que eres una piltrafa humana, cuando tú te sientas un enano como Zaqueo, recuerda una cosa: Perú, Dios te ama, Jesús te ama, y Él ha venido a buscarte para salvarte. Él todavía no acabó contigo. Él tiene planes maravillosos para ti, como los tuvo conmigo. Alabo su nombre. Entonces dice la Biblia, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya no podían sacar la red. Entonces, mientras eso sucedía, Pedro, que miraba todo este milagro, no entiende, está confundido. Como es viejo, necesita lentes, ya no ve muy bien. Pero hay uno que es joven, que está en la barca y ve muy bien. Cuando de repente Juan, viendo el milagro, se aproxima a la parte del costado de la barca y mira como si tuviese binoculares ahí. Pedro, Pedro, ¿te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas del milagro en Capernaum? Muchacho, no me digas eso, no me hables, muchacho. ¿Te acuerdas lo que el maestro hizo? Claro que me acuerdo, Juan. Está sucediendo lo mismo, pana. What? Es lo mismo. Pedro, ¿qué? Mira, ¿ves algo? No veo nada, hermano. Es el maestro, bro. El maestro. ¿Estás seguro? Es él. Mira los peces. Mira la red. Es lo mismo. El maestro. Papá, pásame mi ropa. Pásame mi ropa.
Se vistió el maestro. Y ahí está Jesús. Ven, te está llamando. Espere tantito. No, ella no iba a poder caminar sobre el agua. Él tenía que nadar. ¡Ahí voy, maestro! ¡Ahí voy! Ve al maestro, ve caminando, ve en silla de ruedas y te llama. Si en alguna ocasión tienes que ir nadando, hazlo. Pero ve al maestro, ve al maestro, ve al camino, ve a la verdad, ve a aquel que te puede dar vida. Ve a los brazos del Señor de segundas oportunidades. El Jehová que te ama. Ve, llegó, parecía un pollito mojado el viejo cuando salió, cansado. Ya el maestro tenía las brasas, ya tenía los panes, ya tenía un pez el maestro. Ahí. Y Pedro se acerca, no dice palabra, está arrepentido, tiene dolor. Y ahí está el maestro cuando lo ve venir. Y Pedro viene mojado, cansado, con frío. Ahí están las brasas, ahí está la hoguera. Y esa hoguera le recuerda a Pedro las 3 veces que junto a la hoguera negó al maestro. No tiene palabras, no dice nada, no hay diálogo, solo miradas. El amigo con el amigo, el bueno con el traidor, Dios con su discípulo, Jesús junto al apóstol. Pedro no dice nada. Traigan los peces, muchachos. Vengan. Vamos a cenar juntos. Perdón, desayunar juntos. Comieron, se saciaron. Nadie dijo una palabra. Nadie. Porque en esos momentos, quien tiene que tomar la iniciativa para sanar, para restaurar, para devolver el ministerio perdido, en esos momentos, el único que debe hablar, porque su palabra da vida, derrama poder, derrama oportunidad, derrama amor, es Jesús. Y ahora míralo, quiero que lo veas. ¿Ya están satisfechos? Sí. ¿Comieron rico? Delicioso. ¿El pancito? Muy rico, mi Señor. Bueno, muchachos, esperen aquí. Pedro. Señor. Pedro. Señor. Pedro. Señor. Ven conmigo. I need to talk with you. Necesito hablar contigo. Ven, caminemos por la orilla. Ven, Pedro. Señor. Sí, Señor. Ven, hijo. Ven. Pedro. Pedro. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos?
Sí, 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 Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos. ¿Cómo? ¿Cómo? Apacienta mis corderos. Pero te fallé, te he fallado, Señor. Te he fallado. Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, sí, Señor. Tú lees todo, tú conoces todo, tú sabes que yo te amo. Tú sabes cuánto yo te quiero. Entonces, pastorea mis ovejas. Pero yo te he fallado, Señor. Pastorealas. Guía mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con toda tu alma? Y entonces Pedro se entristeció. Y yo lo imagino cayendo a los pies de Jesús. Pedro sabía lo que Jesús estaba preguntando. 3 veces lo negué. 3 veces te negué, Señor. Yo te amo, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Perdóname por haber sido tan flojo, Señor, perdóname. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, Pedro. Vuelve a tu ministerio, Pedro. Asume tu responsabilidad, Pedro. Deja que el impulso del amor te lleve. Tu ministerio no se ha perdido. El ministerio es tuyo. Pastorea mis ovejas. Dirige la iglesia. Predica la palabra. Levántate, Pedro. I believe in you. Yo creo en ti. Tú lo vas a poder hacer. Lleno del Espíritu Santo. Predicarás la palabra y anunciarás que yo estoy vivo, Pedro. ¿Estás dispuesto? Maestro, ¿estás dispuesto? Yes, sir. Sí, Señor. Y Pedro recuperó su ministerio. Pedro recuperó todo lo que aparentemente había perdido. Ese día, lo anoté aquí, ese día, el gallo se cayó y el cielo cantó. El día en que Pedro recibió su llamado, fue confirmado. Restitución, restauración, justificación. Ese fue el día de Pedro, de nuestro Pedro, del impulsivo convertido en pastor. Ese es el día del amor de los verdaderos amigos. Es el día de la confirmación, el día de una nueva oportunidad, el día en el que Cristo se hace rey en un corazón. Este es el día en que Pedro, la roca y el mar han asumido su responsabilidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y ahora sí, Pedro, en pocas semanas lo veremos. En pocas semanas lo veremos a Pedro predicando en el pórtico, predicando en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo, predicando el sermón más hermoso, donde declaró que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Sigue la vida de Pedro, lee sus cartas, nota cómo él levanta la roca de la eternidad. Ve cómo Pedro cumple su misión hasta el día en que lo atrapan, hasta el día en que lo tienen que crucificar, hasta el día en que Pedro sintió que era un honor muy grande morir por su maestro y pidió que lo maten con la cabeza hacia el suelo, que lo claven boca abajo. El discípulo del Señor que asumió su compromiso,
el discípulo del Señor en quien Jehová completó la obra. Pedro resucitará en el día postrero. Pedro se comprometió. Pedro, al igual que María, entendieron que la vida cristiana, que el cristianismo se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. Se explica en una doctrina, la Biblia. El cristianismo en nuestro corazón se convierte en una moral y es el camino del discipulado y se expresa maravillosamente en una adoración, el culto. El cristiano que vive así es un cristiano que honra, glorifica, enaltece, pondera el nombre de Dios. Y por eso te estuve llamando durante todos estos días, para que cumplas tu ministerio, para que llenes este mundo con el mensaje maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, porque la ofrenda de tu amor hizo posible el milagro en María y en Pedro. Hay una familia que influyó en la mía. No entendíamos por qué ellos eran así, pero ellos fueron una luz en nuestro camino. Mi padre murió con cáncer de pulmón. Mi padre vivió su vida desordenada. Y aunque mi padre era un tipo duro, abogado, profesor, la familia Ramal, que era la familia de mis... Es todo un testimonio, es larguísimo, larguísimo. Unos colportores llegaron a Cajabamba llevando la palabra de Dios. Y allí la tía Luchita, mis primos Blanquita Ramal, Héctor Ramal, conocieron a Jesús, sus hermanas, toda esa familia hermosa, conocieron de Jesús, de su amor, se aferraron a esta fe y ellos entregaron su vida al Señor. Ellos no eran adventistas, ellos recibieron la visita de un colportor, alguien les llevó el mensaje. Dios mostró en la familia Ramal una y otra vez su poder. Sostuvo, esa mi tía Luchita. Mi tía Luchita era la hermana de mi mamá, las dos únicas hermanitas de padre y madre. Mi tía Luchita y mi mamá tenían más hermanos de otras mamás, pero mi tía Luchita y mi mamá se amaban, se querían. Eran los dos retoñitos de nuestra iglesia, dos albondiguitas con patas. Eran felices. Ellos gozaban del conocimiento de Dios. En cambio nosotros sufríamos la desgracia de un hogar dividido. Sufríamos la desgracia de un hogar separado. Desde que tengo uso de razón, yo nunca vi a papá ni a mamá dormir juntos. Esa era mi realidad. En cambio, la tía Luchita, sus hijos, adoraban al Dios de Israel. Dos de mis primas vinieron a vivir a mi casa. Vivieron por un tiempo en mi casa ayudando a mamá y estudiando. Y mi padre fue tácito. Aquí de religión no se habla. Pero a veces, cuando llegaba Semana Santa, mis primos vinieron a vivir cerca de mi casa, unas 3 cuadras. Allí construyeron su casa. Y como eran adventistas del 7º día, ellos obviamente aprovechan los momentos donde la gente está sensible para recibir el mensaje. Y habían campañas de grupos en Semana Santa. Y yo recuerdo todavía pequeño que a veces mis primas nos llevaban allá. Yo me acuerdo todavía cuando pasaban unas diapositivas y ahí aparecían figuras de profecías. Allí aprendí que había una estatua, la famosa estatua de Nabucodonosor, que yo no sabía ni cómo se pronunciaba el nombre, así que quedó con el nombre de Nabuco. La estatua de Nabuco me quedó. Y yo me acuerdo esas figuras de la segunda venida, y allí estábamos en el grupo. No podíamos contarle a papá, no podíamos decir nada. Estaba prohibido. Pero de a poco, mis hermanos, el cariño, el afecto de mis primos, de esa familia tan linda que iluminó a muchos hogares, incluyendo el mío,
se hizo cada vez más fuerte. Mi tía Luchita sabía las luchas de mi madre, sabía los golpes que recibía mi madre, porque mi padre era un hombre difícil, muy difícil. Y en ese proceso, mi padre murió. Y cuando mi padre murió, lamentablemente, la familia en general de mi padre actuó diferente. Cayó su boca y dio la espalda a la familia de papá. ¿Sabes quiénes se encargaron de ayudar a mi familia psicológica, emocional y espiritualmente? La familia Ramal. La tía Luchita habló con mamá. La tía Luchita, los primos se agenciaron para que en el proceso de la enfermedad de mi padre, con ese cáncer que lo estaba matando, 3 meses tenía de vida, se acercaron mis primos, mi tía, y le entregaron a mamá un librito titulado El Camino a Cristo. Y le dijeron a mamá: tía, léele este librito al tío Homero, léele. Y mi madre le leía, y mientras mi madre leía, su fe se fortalecía. Y mientras mi padre escuchaba la lectura, la fe de mi padre también se fortalecía. Y aquella noche, a las 2 de la mañana, aquel mes de noviembre, yo estaba durmiendo en el cuarto al lado, en la cama al lado de mi padre, y escucho el llanto de la familia. Yo me despierto y mi padre acababa de cerrar sus ojos. En mi desesperación yo empecé a mover al viejo. Le dije: pa, tú eres mi tocayo, ¿por qué nos vas a dejar? Eso es toda una historia. Y murió mi viejo. Pero ese camino a Cristo hizo una obra maravillosa. Yo ya era pastor, estoy reduciendo la historia, ya era pastor, y un día vuelvo a casa. Y yo le dije a mi madre: mamita, qué triste saber que papá no va a resucitar. Qué triste saber que papá perdió la oportunidad de la vida eterna por la vida desordenada que llevó. Y mi mamá me quedó mirando y me dice: hijito, ¿y quién te ha dicho eso? Pero tú ves cómo fue su vida y cómo murió. Y mamá me dijo: no, mi amor, tu papi resucitará. ¿Cómo? Sí. Y ella me contó lo del librito. Cuando estaba a punto de morir tu papá, habíamos leído este libro varias veces. Y yo le pregunté a papá: Homero, ¿crees en Jesucristo? Y apenas movió su cabeza y dijo: ¿le aceptas como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Le pides perdón de tus pecados? Y murió. Así que yo tengo un compromiso con papá y con mamá. Pero si no hubiese sido por los misioneros, por el corazón misionero de mis primos, de mi familia, esto no hubiera sucedido y no hubiese tenido un final feliz. Siempre fue una gratitud para mí el saber que mis primos, después de la muerte de mi padre, después yo entré al ejército y me perdí y recibí la paliza que les conté el otro día. Mis primos oraban, mi tía Luchita oraba. Había una listita de oración y la pegaban allí en la vidriera del comedor. Cuando yo salía los viernes, mi familia estaba recibiendo el sábado en la iglesia y yo salía del colegio militar y llegaba a casa, no había nadie. Y encontraba la listita de oración. Dice: cadena de oración de la familia Ramal Quispe y Salazar Quispe. Los Quispe nos unen. Y decía: tal día vamos a orar por tal persona, tal día por tal persona. Y aquí, punto 6, tal día oraremos por Homerito, para que rinda su corazón al Señor. Ya toda mi familia aceptó a Cristo gracias a esa influencia.
por Homerito. Yo decía, jamás, nunca. Yo estaba en mi proceso. Pero un día, mis hermanos, esa decisión la tomé. Es toda una historia. Cuando estaba yo en Lima, vivía en la casa de Blanquita Ramal y empecé a asistir a la iglesia como les conté. Y ahí me quedé. Y al poco tiempo, un amigo me habló del ministerio. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que dejar todo para seguir a Jesús. Y entonces allí es donde entra la inspiración de dos pastores de mi familia. El pastor Peter Weber y el pastor Héctor Ramal. Para aquella época, el pastor Héctor Ramal, mi primo, era misionero en África, en Kanye, Botswana. Y yo me enteré, yo supe. Y un día yo también me enteré que esa cadena de oración lo tenían todos. Y que mi primo, el pastor, el misionero de África, que yo admiraba, él es misionero en tierras lejanas. Oye, el I will go no es de ahora. Eso viene hace años. Mi primo misionero, mi primo oraba por mí. Mi primo sabía que el orgullo de Homero era un muro inquebrantable. Mi primo sabía que la altivez de espíritu, mi altivez era inquebrantable. Y la familia oraba para que Homerito acepte a Cristo. De alguna manera oraba. Todo el mundo orando. ¿Y sabes qué? Y Dios hizo su obra. Y Dios cambió mi vida. Y me fui a estudiar teología argentina. Y mi primo volvió de Sudáfrica a Estados Unidos. Y cuando llegó la oportunidad, alguna vez nos escribimos, nos hablamos, fortaleciendo nuestro corazón. Ellos eran ahora misioneros en el norte y yo me estaba preparando para ser misionero en el sur. En medio de esa situación sucede una tremenda desgracia en la familia. Una muchacha casada con un pastor de esta iglesia, mi prima nenita querida, mi prima Sonia, esposa de un misionero, muere en un terrible accidente. Y entonces nuestra familia queda golpeada, muy golpeada. Yo ya estudiaba teología y yo decía, Satanás no va a terminar con esta familia de misioneros. Cuando yo termine me levantaré y ocuparé el lugar que Sonia dejó como misionera. Eso fue, algunos conocieron a Sonia Ramal, no sé si algunos de ustedes la conocieron. ¿Alguien conoció a Sonia Ramal? Mi prima. Qué hermoso. Siempre fue una inspiración. Yo siempre les digo a mis primos Ramal, les digo, gracias por habernos traído la luz de Cristo. Ustedes fueron los misioneros que utilizó Dios para darnos esta bendición. Quiero que sepan, hermanos, que en este momento somos 5 pastores en la familia. 5. El pastor Héctor Ramal. Pastor, ven aquí, por favor. Mi primo. ¿Lo conocen? Él fue mi misionero. Gracias, primo. Gracias, primo. Gracias. Cuéntales, diles algo. ¿Qué pensabas de este negro feo? Estaba en el África cuando recibimos la noticia de que Homero había decidido tomar teología. Y como acaba de decir él, para mí fue no solamente una sorpresa, pero algo raro, porque como acaba de decir Homero, era un hombre muy difícil. Y yo nunca pensé humanamente que algún día mi primo Homero se iba a entregar al Señor. Así que cuando escuché esa noticia fue una cosa no solamente asombrosa, pero una bendición inmensa de saber cómo Dios, a pesar de lo difíciles que somos, el Señor puede doblegar corazones.
Y le doy gracias a Dios que Homero no fue rebelde a la visión celestial. Y se imagina el inmenso gozo que tengo escucharlo esta semana aquí. Héctor, somos 5 pastores en la familia. Héctor Ramal, Peter Weber, Jesse Sagdalan, el esposo de mi prima Lilianita, la última de la Ramal, Homero Salazar, quien les habla, y Víctor Salazar, mi hijo. Pude pasarle la antorcha a mi hijo. Todo empezó por un corazón misionero, por una familia que ora, por una familia que creyó en el poder de Dios. Mis primos, Héctor, siempre les estaré agradecidos. No sabemos cómo, yo no sé cómo, qué hacer para agradecer o para demostrar esto, pero yo sé que el cielo sabe que tienen una corona. ¿Ya? Gracias, primo. I love you. Gracias, Héctor. Gracias. Muy amable. El que conecta 1, conecta 10. Cristo cambia. Cristo transforma. Su trabajo no ha terminado contigo. Empezó allí, continuó conmigo. La antorcha se le ha pasado a mi hijo. Y así la bendición para tus generaciones vendrá. Cuando tú te entregas a Cristo, Él sabe que el propósito de tu vida será lleno de bendición. La vida no es color de rosas, pero con Cristo a nuestro lado, todo siempre será mejor. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que dar el primer paso. Es el paso de fe. Acabó con Pedro. La obra fue terminada en el corazón de María. Continúa en mi corazón. Y tú puedes permitir que empiece en el tuyo si aún todavía no te has bautizado. Como ministro del Evangelio, por la autoridad que me da el Señor, yo te invito a tomar tu decisión hoy, a aceptar la ofrenda de su amor y a bautizarte mañana para empezar una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mañana es el día preciso para que tú te bautices y tu nombre es escrito en el libro de la vida y nazcas en este reino como un misionero. Pregunto, ¿hay alguien aquí que ya captó la idea de la bendición? Toma tu decisión y entrégate a Cristo. Ven sin tardar. Acepta la ofrenda de su amor. ¿Quién será el primero en venir? ¿Quién? Levántate. Toma tu decisión y bautízate mañana. ¿Hay algún pecador arrepentido aquí? Decídete por Jesús. Decídete por Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ven. Así se hace. Esa es la mejor decisión. Por favor, pastores, reciban, por favor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Esta es la mejor decisión. Por favor, si hay pastores o personas que pueden abrazar a estos jóvenes que están viniendo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Decídete por Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Buena decisión. Alabado sea el nombre del Maestro. Amén. Gloria al Señor. Recíbanlo, por favor, pastores. Recíbanlo. Recíbanlo. Alabado sea el nombre del Señor. Una gran decisión, amigo. Si hay gente de tu grupo pequeño, si hay gente que está estudiando la Biblia contigo, este es el momento. Este es el momento del milagro. Toma tu decisión. Toma tu decisión. Ven, en el nombre de Cristo. Decídete por Jesús. ¿Hay alguien más?
Puede ser que estés en las redes sociales escuchando. Si estás allí, por favor, ven, toma tu decisión, busca la iglesia más cercana y ven, entrégale tu vida a Jesús. Escríbenos y dinos: yo he decidido, yo me quiero bautizar. Dinos de qué zona eres y te vamos a decir en qué iglesia puedes ir a hacerlo. Pero aquí hay gente que puede venir. Todavía hay alguien que puede venir. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar. Poderoso Dios, has hecho un milagro más. Has tocado corazones. Les has hablado de que tú eres el Dios de segundas oportunidades. Señor, yo sé que ya tienes un ministerio para ellos. Ellos nacerán en tu reino como misioneros. Recíbelos, Jesús. Ámalos, Señor. Llena sus corazones de fe. Mañana será el gran día, el comienzo de una gran aventura junto a ti. Gracias, Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Victoria para Jesús. Abrácelos, por favor. Abrácelos. Gracias, chicos.